El comentario en Buenos Días Metrópoli. Ya estamos listos para escuchar su comentario. Adelante, por favor. Muy buenos días, Víctor. También para mí es un gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan esta mañana de lunes. En 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dio a conocer un dato importante. De cada 100 estudiantes que ingresan en primaria, solamente alrededor de 21 terminan la universidad. 4 estudiarían una maestría y solamente 1 alcanza el grado de doctor en nuestro país. Para el 2022, estas estimaciones reportan que el número ya se incrementó a 26 de cada 100 estudiantes quienes terminan universidad. Y de este modo, si bien pareciera que existe una tendencia positiva y que anualmente el número de mexicanos que alcanza a terminar una carrera universitaria va en aumento, aún se trata de una cifra preocupante, porque estamos hablando, insisto, de que de cada 100 estudiantes que inician primaria, solamente 26 estarían concluyendo una carrera. Más aún, cuando en este año, en mayo, se declara apenas el fin de la emergencia internacional de la salud pública por COVID-19, también se pone fin a un problema de salud, pero no a la crisis educativa que esta acentuó. A esta fecha seguimos sin un diagnóstico claro de la dimensión de esta crisis, lo cual hace complejo la toma de decisiones educativas acertadas. Y si bien por este contexto se decidió que desde la Secretaría de Educación Pública no se reprobara a estudiantes de primaria y secundaria, aún no tenemos claridad de cuántos estudiantes no pudieron continuar con sus estudios y por lo tanto no sabemos cómo ayudarles. Durante la pandemia y sobre todo en los contextos de mayor vulnerabilidad, la pregunta constante era ¿quiénes están en la escuela? ¿Quiénes, aunque no sea de forma presencial, se comunican, realizan actividades, entregan tareas, adquieren aprendizajes? Difícil, muy difícil situación plagada de una incertidumbre que hacía difícil el acompañamiento en el proceso educativo. En este marco hubo maestras y maestros increíbles que se dedicaron a buscar a aquellos con quienes habían perdido contacto. A veces se trataba de estudiantes que por cuestiones económicas no contaban con recursos tecnológicos para comunicarse y por lo tanto perdían también la posibilidad de estar en contacto con sus maestras y maestros, y esto daba lugar a la frustración y posteriormente incluso a la renuncia a los estudios. Pero antes de la pandemia, el llamado abandono escolar ha sido un tema de múltiples investigaciones educativas. El abandono escolar es un indicador que mide el número de alumnos que dejan la escuela en el ciclo escolar por cada 100 alumnos que se matricularon al inicio de cursos de ese mismo nivel educativo. Me permito hacer aquí una aclaración respecto a las confusiones que en el mismo ámbito de la investigación educativa han surgido respecto al uso de los conceptos de abandono, deserción o desafiliación, problemática que es analizada en una interesante disertación de los investigadores Tulio Ramírez, Ruth Díaz y Audi Salcedo, a quienes citamos para términos de esta reflexión en lo que conceptualizamos el abandono como toda desincorporación de los estudios sin culminarlos, y más allá de sus matices como voluntario o involuntario. En México, bachillerato o preparatoria, es decir, el nivel media superior, es el nivel educativo en el que históricamente se ha presentado mayor porcentaje de abandono escolar, por lo que instancias como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que ya actualmente no existe, ahora existe Mejoredu, pero el INE identificaron las problemáticas alrededor de este fenómeno. Y por ejemplo, en lo que toca a una mirada que es muy importante, que es la de los estudiantes, a quienes les preguntaron por qué ocurría este fenómeno,
enuncio aquí, recupero 5 de estas. Primero decían, falta de sentido de pertenencia de los jóvenes con sus escuelas, pues no se sienten comprendidos o tomados en cuenta. 2, la falta de pertinencia de los reglamentos escolares, sobre todo con cuestiones administrativas relacionadas, por ejemplo, con cómo reprobar o cuándo reprueba un estudiante. Tercero, insuficiente participación de los jóvenes en proyectos institucionales en los planteles, falta de posibilidad de que estos estudiantes cuenten con espacios en los que puedan contribuir a su desarrollo propio, pero también al de su familia y de su comunidad. 4, mientras menor sea la comunicación entre la escuela y la familia de jóvenes en riesgo de abandono, pues es mayor la probabilidad de que ocurra el abandono. 5, existe poco conocimiento de los jóvenes sobre las ventajas que otorga el concluir su educación media, y esto se traduce en que no encuentran beneficios para continuar estudiando. Y si bien estos retos se suman a muchos otros del propio sistema educativo y al funcionamiento de las escuelas, debemos atender el papel que juega la sociedad y la familia en la problemática de abandono. Sobre todo en este último punto, quisiera recuperar que derivado de espacios en los que Mexicanos Primero Jalisco ha conversado con niñas y niños, docentes, directivos, familias de escuela, en el caso de educación básica, hemos identificado que la asistencia intermitente o irregular, esto es, que se falta a clase con frecuencia, es una problemática también recurrente y representa un posible antecedente del abandono escolar. Esta asistencia intermitente parece relacionarse con múltiples factores, sin embargo, algunos de ellos recaen en la familia o en el entorno cercano al estudiante. Al escuchar algunas voces de estos estudiantes, nos compartían casos que suceden con sus compañeros de clase, como Juan no viene los jueves porque son los días que trabaja con su papá en el tianguis. También los docentes nos han comentado que algún padre o madre de familia les dice que no puede llevar a sus hijas e hijos a la escuela por motivos de trabajo, por atender algún asunto, pero que por favor los atiendan vía remota o les manden actividades. Estos son solamente algunos ejemplos que ojalá no sean los representativos de la mayoría de los estudiantes y que sin embargo a nosotros nos interpelan y nos tienen que preocupar a todas y a todos. Y sobre todo llamar a la atención, empezando por cuestionarnos en qué medida como padre o madre o tutor fomento la inasistencia o la asistencia irregular, es decir, días asisten, días no, y en qué medida soy consciente de que esto puede llevar más adelante a un abandono escolar. Claro, uno de los factores que hace exitoso un sistema educativo es esa posibilidad de retener a sus estudiantes, porque es una evidencia de que logra motivarlos a permanecer en la escuela. Al estudiante le hace sentido estudiar, pero también ese sentido lo encontrará en la formación, en los mensajes que recibe en casa, a través de los medios de comunicación, de las series que ve, de la música que escucha. ¿En qué medida este entorno le ayuda al estudiante a encontrar ese sentido a la educación? Ante el problema del abandono escolar, la invitación a reflexionar es para todas y todos los que conformamos justo ese entorno en el que los estudiantes se desarrollan. ¿Cuál es el sentido de darle valor a la educación? Asumamos nuestro papel de ciudadanía responsable, ética. Sigamos tejiendo esa red en la que las niñas, niños y adolescentes puedan ser su mejor versión. Y busquemos el sentido, respondamos el para qué. Muchas gracias, Víctor, y a todas las personas que amablemente nos escuchan este día. Muchísimas gracias, doctora, y nos escuchamos hasta dentro de 15 días. Gracias, Gris. Un abrazo y hasta entonces. Un abrazo. Hasta entonces.